adenocarcinoma, cuando hay una patología vesicular. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la formación de cálculos en la vesícula? Eso es lo más importante que tienen que saber alumnos. Uno, los factores más importantes son el aumento de la edad en aquellos pacientes mayores de 40 años, el sexo, generalmente el sexo femenino, debido a la presencia de estrógenos y embarazos. Entonces, estos también son factores que pueden aumentar el riesgo para la formación de cálculos en la vesícula. Caiga predisposición familiar, rápida pérdida de peso, ¿no? Dieta. Obviamente también tenemos que tener presente las hiperlipidemias o las dislipidemias, uso del clorfibrato, octreotide o ceftriaxona, que también van a influir bastante en lo que es justamente ya la presentación de algunos medicamentos que incrementan, obviamente, para la formación de cálculos. Acá también lo que tenemos que ver, hay enfermedades crónicas, como la cirrosis o la enfermedad de Crohn, puede haber fibrosis quística, que también nos va a llevar a la formación de cálculos. Cuando hay periodo, por ejemplo, puede haber etapas de hemólisis, infección biliar, resección ilial, y cuando también a veces hay pacientes que van a recibir un aporte nutritivo, como es la nutrición parenteral total. Acá van a ver alumnos la fichapatología, es decir, cómo se presenta, cómo se forma un lito. Generalmente van a ver ustedes de que la base del cálculo, obviamente la base del cálculo, es decir, el núcleo del cálculo está formado por colesterol, es decir, el 70%. Entonces, a esto vamos a presentar a veces pigmentos negros, ¿no? En los casos de cirrosis, en los casos de hemólisis, o cuando estos cálculos o estos litos pueden también presentarse de pigmento marrón, y generalmente debido a la infección de la vía biliar. Ya, acá vienen más que todos los términos que ustedes tienen que manejar, es decir, cuando hablamos ya de una patología de la vesícula y vías biliares, como es la colicistitis. Entonces acá vamos ¿a qué llamamos colicistitis? Llamamos primeramente a la inflamación de la vesícula, que causa, la más frecuente es debido a la litiasis. Por eso se llama colecistitis, es inflamación de la vesícula. Acá ya viene otro término, la colecistitis aguda. Entonces, ¿a qué se llama la colecistitis aguda? Es una infección bacteriana debido a qué cosa, una colangitis, puede haber qué cosa, un empiema, o puede haber qué cosa, una colecistitis enfisematosa, es decir, presencia de gas dentro de la vesícula. Pero como ven ustedes acá, pero generalmente es un proceso infeccioso, pero no hay cálculos. Por eso es una colecistitis aguda. Hablamos otro término de perforación vesicular. Entonces, la perforación vesicular, hay obviamente la presencia de una fístula colecistoentérica, puede haber una iliobiliar, o también puede dar qué cosa, una peritonitis. Entonces es cuando hay una perforación vesicular. Y acá viene el término, también otro término que siempre frecuentemente cuando van a sacar o piden un informe de una ecografía, donde le van a manifestar obviamente una colecistitis aguda acalculosa. Pues, ¿qué significa esto? Una colecistitis aguda acalculosa. ¿Significa qué cosa? Que hay inflamación de la vesícula, es decir, las paredes están un poco engrosadas, pero no hay cálculos. ¿Ya? No hay cálculos. Por eso es una colecistitis aguda acalculosa. No hay cálculos. El riesgo mayor que se tiene son en pacientes añosos o en pacientes quemados, ¿no? O pacientes por ejemplo, que sufren cualquier trauma, cuando pacientes son sometidos a cirugía mayor, o cuando hay casos de dislipidemias, inmunosupresión, enfermedad crítica,
o alimentación parenteral total. Entonces, esto conlleva justamente a esta patología de lo que es la colecistitis aguda acalculosa. Viene otro término también acá, lo que tienen que ustedes dominar es la litiasis silente. ¿Y qué es la litiasis silente? Es decir, no da síntomas, claro, por eso es silente, ¿no? Bajo riesgo de dolor o el desarrollo de complicaciones. Entonces, esto tenemos que tener mucho referencia sobre una litiasis silente, no da síntomas. Y acá van a ver también otro término que siempre se utiliza y van a ver ustedes que la mayoría de las ecografías que realiza siempre hablamos de aspectos justamente de la vesícula, pero con presencia de barro biliar. El barro biliar puede resolverse o progresar a litiasis, claro que sí, ¿no? Puede dar síntomas o complicaciones. Entonces, este barro biliar hay que tener muy presente. ¿Por qué? Porque a la larga, si esto va a seguir juntándose el barro biliar, se forman obviamente los cálculos. Y acá también otro término que nosotros utilizamos es la coledocolitiasis, que significa presencia, obviamente, de cálculos en la vía biliar. Entonces acá ya viene un concepto y esta es pregunta de examen que siempre se les pregunta y a veces ustedes no contestan. Entonces, hablamos de coledocolitiasis primaria o también hablamos de coledocolitiasis secundaria. Entonces, si nosotros hablamos de coledocolitiasis que diga primaria, hablamos de una patología de qué cosa, de que hay formación de cálculos en la vía biliar, es decir, son cálculos que se forman en el conducto biliar, es decir, en el colédoco, puede ser intrahepático, etc. Pero en el conducto. Y la coledocolitiasis secundaria, alumnos, secundaria, se habla, ¿qué cosa? Justamente de la presencia de cálculos que se forman a nivel de la vesícula. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que se les opera, le hacen una colecistectomía y le sacan la vesícula, pero pasa 1 año, 2 años y le forman otra vez cálculos. Entonces, estos cálculos justamente es debido a que se ha formado a nivel del conducto. Y a esto llamamos coledocolitiasis primaria. Entonces, acá es lo más importante que tienen que saber, o como otra idea, de que cuando nosotros hacemos la RCP o sacamos los cálculos del colédoco, ¿no? Para que lo que es un tratamiento para la coledocolitiasis, hay unos cálculos que son bien duros. Cuando los cálculos son bien duros, son de vesícula, ¿ya? Entonces, ¿me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Alumnos, ¿me están escuchando, no es cierto? Ahí te va a pasar lista. Ya, entonces, cuando los cálculos son duros, son cálculos de vesícula. Y cuando nosotros hacemos la RCP y en los cálculos se deshace o se desintegran, para que ustedes sepan, son cálculos que se forman, obviamente, en el conducto. Entonces, es lo más importante que tienen que saber ustedes. Acá otro término que siempre hablamos de la colecistitis crónica. Es decir, no, es una colecistitis aguda, es una colecistitis crónica. Entonces, la colecistitis crónica justamente es el producto final de inflamaciones repetidas. Entonces, para que se dé, ¿no?, este cuadro de crónica, entonces ha tenido, ¿qué cosa? Periodos recurrentes de colecistitis aguda. Y acá vamos a otro término, que es la vesícula en porcelana. Entonces, cuando hablamos nosotros de vesícula en porcelana, hablamos, ¿qué cosa? Que en la vesícula va a haber calcificaciones y va a haber fibrosis. Entonces, por eso es muy importante tener este conocimiento que ustedes tienen que ver de que esto es una lesión. Cuando hablamos de vesícula de porcelana, pueden, ¿qué cosa? Que a la larga estos pacientes pueden desencadenar un cáncer de vesícula. Entonces se puede decir que es una lesión premaligna. Entonces por eso hay que tener bastante cuidado con este tipo de vesículas en porcelana. Y acá van a ver ustedes cómo se forma la litiasis, es decir, ¿no? Y
también van a ver cómo se produce todo este cuadro de la colicistitis. Entonces, cuando hay, obviamente, litiasis en la vesícula, ¿no? Generalmente puede haber, ¿qué cosa? Una obstrucción del conducto y presentan, obviamente, un cólico intratable. Entonces puede haber, ¿qué cosa? Una obstrucción del conducto, pero no va a producir un infarto, una peritonitis, una perforación. Y si hay, obviamente, un cuadro de una colicitis aguda, ¿no? Puede formar una formación de fístula. Si hay formación de fístula, puede haber, ¿qué cosa? Una formación a nivel del hilio biliar y podemos colangitis. Acá también, justamente la litiasis también presenta crónico, pero acá van a haber una obstrucción del conducto que se llama coledocolitiasis, ¿no? Va a haber presencia de una ictericia obstructiva, es decir, va a haber un predominio de bilirrubina directa, ¿no? Siempre cuando hablamos nosotros la hiperbilirubinemia, es decir, valores altos, pero tienen que ser a predominio directo. ¿Por qué? Porque esto me va a indicar obstrucción. Entonces, generalmente nos puede dar pancreatitis aguda, nos puede dar colangitis y viceversa. Entonces, nosotros vamos a ver también otro cuadro, ¿no? Cómo va la colicitis crónica. Si esta colicitis crónica se sigue manteniendo, nos puede producir, ¿qué cosa? Una neoplasia o también nos puede desencadenar una vesícula en porcelana. Por eso tienen que saber ustedes que justamente estas características para tener bastante cuidado cuando hacemos un diagnóstico certero y definitivo desde el punto de vista clínico. Y acá van a ver justamente a qué llamamos cólico biliar. El cólico biliar es debido a la impactación transitoria de un lito, de un cálculo, en el conducto cístico o en ampolla de Vater, o hay dilatación de la vesícula biliar, ¿no? Con dolor intermitente en el cuadrante superior derecho, puede estar localizado en el epigastrio, ha irradiado a la punta de la escápula derecha o al dorso. Por eso cuando vienen y dicen, no, doctor, a mí me duele justamente el dolor, no necesariamente tiene que ser en el hipocondrio derecho, sino también va a ser en el epigastrio. Y este dolor me irradia, doctor, hacia la parte de la cintura y también a la escápula. Entonces, clínicamente, este paciente obviamente está presentando un cólico biliar justamente producto de la presencia de cálculos en la vesícula. Por eso siempre es bueno hacer una buena análisis y un examen también. O también este dolor cólico biliar, ¿no? Del tipo de dolor puede o no ser postprandial, no se alivia o se observa con movimientos ni en catarsis, o una proporción es de predominio. Generalmente cuando hay cólicos biliares, los cólicos biliares se presentan generalmente en las noches. ¿Producto de qué? De que en la mañana han comido o en el desayuno han comido exceso de grasa o otros alimentos y producto en la noche tienen el dolor del cólico biliar. Por ende también puede haber náuseas, puede haber vómitos. Generalmente el cuadro o la duración del cuadro es de 30 minutos a 6 horas, y de 30 minutos a 6 horas, algunos pacientes presentan síntomas atípicos. ¿Y cuáles síntomas atípicos? Puede presentarse justamente en el cólico biliar: dolor torácico, eruptos, saciedad temprana, dolor abdominal no específico. Entonces, eso es lo que tienen que saber, ¿no? Obviamente va a haber un dolor a la palpación en el cuadrante superior derecho sin reacción peritoneal. Obviamente no es eso, ¿no? Que tenemos que ver. Acá también podemos hablar que la remisión, ¿no? Puede ser espontánea o con analgésicos. Entonces, generalmente sí tiene que recibir, obviamente, si no pasa el dolor, todo tiene que dar analgésicos. Y justamente la recurrencia que hemos hablado antes, en el 66%, es a los 2 años. Un sexto de la población tiene complicaciones de la litiasis vesicular, ¿no? Generalmente a veces el laboratorio es normal, a excepción que nosotros vemos que hay un leve aumento de la fosfatasa alcalina. Cuando hay una colicitis aguda, obviamente debido a la inflamación de la vesícula biliar por obstrucción del conducto cístico, es decir, justo en la desembocadura de la vesícula está el conducto cístico. Entonces va a haber obstrucción del cístico. Puede ocurrir
en presencia o en ausencia de sobreinfección bacteriana, es decir, que tiene que haber infección. Pues ocurre generalmente en el 20 al 30% de los pacientes con litiasis biliar sintomática. ¿Ya? Es lo más importante que tienen que saber también alumnos. Y acá van a ver, para ahondar más, la epidemiología, ¿no? La enfermedad litiásica vesicular es un problema de alta prevalencia en Chile, como hemos dicho nosotros en la anterior semana, en la anterior clase que diga. Las mujeres chilenas se encuentran entre las más alto riesgo de desarrollar litiasis vesicular en el mundo, con prevalencia de alrededor de, miren, del 50% en el grupo de edad media. La etnia mapuche tiene mayor incidencia que la población mestiza, ¿ya? Por lo tanto, más frecuente en el sexo femenino y aumento con la edad. La prevalencia, obviamente, de 13.1 en hombres y en mujeres, mire, 36.7% en las mujeres. Generalmente, el asintomático es aproximadamente un 45% en estudios nacionales con seguimiento a 10 años. Por lo tanto, la litiasis de los hombres debuta con mayor frecuencia con las complicaciones agudas. Y como ven acá ustedes, ¿cuáles son obviamente factores predominantes para la formación de justamente de este cuadro de la colicitis? Todo es justamente la incidencia de la litiasis en mujeres en edad fértil, que está relacionado con el número de embarazos. En nulíparas jóvenes, la enfermedad tiene una prevalencia semejante a los de los hombres. Miren ustedes, también este fenómeno depende del número de partos de la mujer más que de su edad. Obviamente también los obesos tienen riesgo mayor, ¿no? Debido al sobrepeso, aumento de la secreción biliar del colesterol, y paradójicamente la aparición de los cálculos se incrementan si el paciente obeso baja rápidamente de peso. Eso es lo que también tienen que saber. Obviamente la motilidad vesicular cambia desde el primer trimestre en el embarazo, aumenta el volumen en ayunas y también aumenta un volumen residual después de las contracciones, lo que favorece la éstasis de la bilis. Por eso justamente hay que tener bastante este conocimiento y este consejo. Aumenta también la secreción hepática de colesterol cuando la persona está embarazada y secreción de bilis, más sobresaturación con colesterol, especialmente durante el ayuno. Y por último, hablamos que la colestasia del embarazo se asocia con mayor frecuencia a la aparición de cálculos, generalmente del 5 al 6% de las gestaciones. ¿Ya? Y acá vamos a ver nosotros, dentro de la formación justamente de los cálculos, ¿no? En la vesícula, obviamente factores de riesgo, que hay factores de riesgo no modificables que no podemos modificar en el transcurso justamente de la aparición de la enfermedad o en la misma enfermedad, la edad, el sexo femenino, ¿no? Ancestro amerindio, factores genéticos que también pueden haber, y potencialmente también hay unos que son modificables, hay unos factores que son modificables como la obesidad, la resistencia a la insulina, diabetes mellitus, baja brusca de peso, ¿no? En obesos mórbidos, el paciente lleve una vida sedentaria, embarazos frecuentes, colesterol como el HDL, ¿no? Bajo, hipertrigliceridemia, las drogas hipolipemiantes como el clorfidrato y la dieta. Entonces son factores que tú potencialmente puedes modificar. Y acá viene la patogenia de la formación de cálculos, ¿no? La litiasis biliar debe considerarse una enfermedad primeramente de tipo metabólica. Se desarrolla al menos en tres etapas secuenciales. Miren, tenemos defecto en la secreción de lípidos biliares, como la sobresaturación de colesterol, determinando una solución físico-química inestable. Puede haber una precipitación de cristales de colesterol, a esto se llama nucleación, y obviamente va a haber una agregación y crecimiento del cálculo. Todo esto es la debida patogenia de la formación de cálculos. Y acá viene el término que nosotros hemos anticipadamente, cuando ya hay inflamación de la vesícula y hay presencia de cálculos. A esto le llamamos colelitiasis.
Entonces, generalmente son asintomáticas en el 50 al 80% y generalmente son síntomas digestivos a veces que no son atribuidos. Cuando ya presenta síntomas, ¿no? Estos síntomas pueden ser no complicadas o complicadas. Si son síntomas no complicadas, es el cólico biliar simple nada más. Pero si son complicadas, obviamente van a presentar colicistitis, coledocolitiasis, colangitis y pancreatitis. Obviamente el síntoma principal de la litiasis, ¿no? Cálculo que obstruye algunos puntos críticos del sistema biliar, obviamente el nacimiento del cístico en el extremo distal del colédoco, ¿no? Una hipertensión brusca de la vesícula o de la vía biliar, ahí puede ser una colitis simple o complicada, y se piensa que los cólicos biliares solamente aparecen después de las comidas abundantes y ricas en grasas. Y obviamente también otro factor muy importante en la colitis es el estímulo para la liberación de la colecistoquinina. Y acá van a ver también una definición del cólico biliar simple. Acá llamamos un cólico biliar simple. Justamente es debido a una crisis de dolor abdominal de más o menos de 15 hasta 4 horas de duración. La localización es en epigastrio o en el hipocondrio derecho, que puede irradiarse al dorso o a la escápula derecha. La intensidad de este dolor, de este cólico biliar simple, o también un dolor biliar simple, es la intensidad, al menos un ataque, ¿no? Debe tener como antecedente de haber sido intenso o limitado en la actividad, obviamente también produciendo dificultad respiratoria y requiriendo obviamente drogas analgésicas. Generalmente se asocia a vómitos que no alivian, ¿no?, las molestias. La temporalidad, que es lo más importante, también aparece de entre 1 a 3 horas después de una comida o en la noche. Y acá ven, ya hemos hablado del cólico biliar simple, ahora hablamos del cólico biliar complicado. Dolor ya mayor de 6 horas, fiebre 38 grados centígrados, ictericia, exploración abdominal anormal, como la masa palpable en hipocondrio derecho, signos de irritación peritoneal, puede haber sospecha de obstrucción intestinal o manipulación reciente de la vía biliar. Y acá, obviamente, como sabemos, ¿no?, ya cuando hay un cólico biliar complicado, por ejemplo, en el cuadro de la colicitis aguda, ¿no?, obviamente va a haber dolor más prolongado, mayor de 6 horas, dolor que generalmente ocupa todo el hemiabdomen superior y se irradia en faja hacia el dorso. Y acá van a ver ustedes justamente lo que hablamos antes de la colicitis aguda, ¿no? Que primero tiene que haber una ectasia vesicular, obviamente segundo irritación química. En la ectasia vesicular sí o sí tiene que haber una obstrucción del conducto cístico, va a haber también una atonía prolongada de los movimientos de la vesícula, ¿no? Y el otro, por ejemplo, en la irritación química de la mucosa, debido a la presencia de cristales de colesterol, sales biliares, las lisolecitinas, y por ende, obviamente, en el tercer evento va a haber isquemia de la pared vesicular debido a la trombosis venosa, debido también a la hipertensión en el lumen. Todo esto va a conllevar a la colicitis aguda, y sí puede haber necrosis más inflamación. Por lo tanto, la colicitis aguda alitiásica en pacientes mantenidos por largo tiempo con alimentación parenteral o ayuno prolongado y también debido a la deshidratación. Y acá el examen, obviamente, abdominal, nosotros que realizamos en la colicitis aguda, que se debe realizar, es que cuando nosotros examinamos, va a haber defensa muscular involuntaria, va a haber masa dolorosa en la región vesicular con tope inspiratorio. A esto llama el signo de Murphy, ¿ya? El signo de Murphy. En la colicitis aguda, obviamente, tenemos que pedir laboratorios, es decir, examen sanguíneo, hemograma, va a haber una. Acá lo más importante es que va a haber una leucocitosis con desviación izquierda. Entonces va a haber elevación moderada de la amilasa sérica, miren, menos de 1000 unidades por litro,
Hasta un 25% de estos casos de colitis aguda presentan ictericia durante su evolución. ¿Quién es la coledocolitis asociada? Compresión del colédoco por un cálculo vesicular grande enclavado en el bacinete. Entonces a esto también tiene su cuadro típico, ¿no?, que se presenta ahí. Por ende también va a haber unas colestasias por endotoxinas bacterianas que justamente nosotros queremos que ustedes tengan este conocimiento. Un cuadro de colestitis aguda no tratada puede resolverse espontáneamente, aproximadamente hemos dicho, en el 50% de los pacientes en 7 a 10 días. Miren, la cual es una colestitis aguda no tratada. ¿Debido a qué cosa? Que va a haber una ¿no? Esto puede haber una empiema, perforación vesicular. Pues cuando hay perforación, sí o sí va a haber una peritonitis biliar. Obviamente también se puede formar un plastrón en el acceso perivesicular, puede haber una fístula bilodigestiva, es decir, una ilion biliar, y por ende va a haber una colestitis crónica o, si sigue estos cuadros, hasta un cáncer vesicular. Y acá viene un cuadro también ya muy aparte, que es la coledocolitiasis. Es en aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes con litiasis vesicular sintomática y coexisten cálculos en la vía biliar. La presentación clásica, obviamente, de la coledocolitiasis va a haber, ¿qué cosa? Dolor, va a haber ictericia, coluria y fiebre. Eso es lo más importante que tienen que saber. Y la existencia de la ictericia asociada a dolor abdominal tipo cólico biliar, siempre pensar en obstrucción de la vía biliar. Entonces, eso es lo que nosotros queremos que justamente tengan ustedes ya más precisiones cuando salgan o se termine esta clase. Acá, obviamente, en la coledocolitiasis es debido a la migración silenciosa de cálculos de la vesícula al colédoco y de allí al duodeno. Y esto es un fenómeno relativamente muy común. Se han encontrado, obviamente, cálculos biliares en las deposiciones de pacientes con colelitiasis asintomática. Miren, también para que ustedes tengan idea. No es infrecuente que la exploración radiológica o quirúrgica de la vía biliar en un enfermo con un cuadro típico de coledocolitiasis no demuestren los cálculos, porque estos ya se pasaron al tubo digestivo. En la coledocolitiasis también son cálculos coledocianos, obviamente son cálculos que se deben al origen en la vesícula biliar, que migran obviamente a través del cístico, luego siguen bajando, ya el cálculo se comienza a ubicar a nivel proximal, distal o medio o distal de la vesícula, ¿no? Y obviamente también se origina en la misma vía biliar, ¿no?, estos cálculos. En la coledocolitiasis tenemos que sí o sí pedir qué cosa, laboratorio. Y acá, como ustedes tienen que ver, obviamente va a haber colestasia, va a haber elevación transitoria de las transaminas, que pueden llevarse a valores superiores a 500 unidades por litro. Entonces, es lo que tienen que saber ustedes. A veces cuando viene el paciente con ictericia, no hay dolor. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros pedimos el examen de laboratorio, encontramos qué cosa, que las enzimas de las transaminasas, obviamente la TGO, TGP, vamos a encontrar elevadas. Y a veces nos confunden con cuadros que podemos decir qué cosa, que no, esto no hay este tipo de enfermedad de la colectividad, sino es algo cooperativo como con la hepatitis. Entonces, por eso a veces, cuando yo tenga, por ejemplo, no hay dolor, no hay nada, saco el examen de la ecografía, me dice que no hay nada en la vía biliar, pero el paciente está histérico, y cuando nosotros le pedimos el perfil hepático, es decir, tanto la TGO como la TGP van a estar bien elevados, 600, 700. Entonces ya no hay pérdida. Entonces usted dice, no, este es un cuadro de una hepatitis. Entonces, por eso es que tienen que saber. A su vez, tomamos paciente con dolor abdominal tipo cólico biliar, generalmente se encuentra asociada a elevación transitoria de 3 a 5 días de las transaminasas, con o sin hiperbilirubinemia, que es la primera posibilidad diagnóstica, y obviamente debido a la obstrucción pasar de la vía biliar.
Y acá viene otro término que es muy importante que tienen que saber día a día, es la colangitis, ¿no? Y la colangitis, obviamente, es debido al enclavamiento de un cálculo coledociano en la ampolla de Batten. Esto, obviamente, ya una vez que está obstruyendo, va a haber infección que asciende por la vía biliar, ¿no? Esto es una urgencia médico-quirúrgica, puede presentar triades de Charcot, como el dolor en el hipocondrio derecho, ictericia y fiebre. Esto, si sigue aumentando este cuadro, va a haber compromiso hemodinámico, puede haber un shock séptico y pueden llegar a la muerte, al coma y luego a la muerte, ¿no? Por la presencia de la colangitis o la sepsis, punto de partida, obviamente abdominal que se dice. En la colangitis también puede presentarse la pintada de Reynolds y generalmente está presencia de como mucho dolor, ictericia, fiebre. A esto es la triada de Charcot más el SHOT más las alteraciones del estado mental. Entonces, todo esto es la pintada de Reynolds. Entonces, va a haber una leucocitosis, hiperbilirubinemia, aumento de fosfatasa alcalina, aumento de la aminasa. Y generalmente acá, importante chicos, para que ustedes aprendan, tienen que hacer hemocultivos, que es lo más importante. El diagnóstico, obviamente la ecografía abdominal, examen de elección, ¿no? No invasivo, de bajo costo, cálculos mayores de 5 milímetros de diámetro, sensibilidad y especificidad generalmente mayor del 95%. Permite evaluar qué cosa, el tamaño, el número, el volumen, el grosor de la pared, los pólipos, la distensibilidad y la función y de la contractilidad de la pared vesicular. Por lo tanto, también la ecografía abdominal nos va a ayudar con si la vesícula biliar se encuentra distendida, paredes engrosadas mayor de 3 milímetros. Puede haber el signo del doble halo. ¿Qué significa? Debido al edema que presenta la pared. Es el signo del doble halo. Cuando también hay presencia del cálculo que se encuentra impactado en el bacinete vesicular, ¿no? Que es lo más importante. Ahí va a haber signos específicos de obstrucción de vía biliar, colédoco dilatado mayor de 6 a 7 milímetros con vesícula in situ, o mayor de 8 a 10 milímetros en pacientes colectomizados, es decir, pacientes que ya se le ha operado de la vesícula. Entonces, acá no van a tener ya un conocimiento más claro de qué cosa, de que si nos encontramos un colédoco dilatado mayor de 6 a 7 milímetros, ¿no? Puede haber qué cosa, presencia de cálculo en la vía biliar. Y acá ya viene otro término que tiene que saber, hacerle una colangiografía. Si nosotros hacemos la colangiografía, tenemos que revisar qué cosa, la RCP, técnica de lesión en pacientes con elevada probabilidad de coledoclitis. O también realizamos la colangioresonancia o una endosonografía, que es la técnica de elección con pacientes con probabilidad intermedia de la coledocolitis. Una radiografía de abdomen simple nos puede determinar si hay o no hay presencia de cálculos vesiculares, calcificares, vesícula en porcelana, neumobilia, o si hay o no hay presencia de un hilio mecánico. El tratamiento de la colelitiasis asintomática siempre, ¿no? Es una colelitiasis asociada, pólipo vesicular asociado, vesícula de porcelana, lumen no visualizada en la ecografía y cálculos mayores de 2.5 centímetros. Entonces, es una indicaciones, obviamente, de colecectomía profiláctica. Si hay también antecedentes de cáncer vesicular, ¿no? Al operar otro órgano de la cavidad abdominal, ¿no? Detección en menos de 15 años, alta ruralidad, poblaciones con alta incidencia de cáncer de vesícula y temor del paciente a desarrollar cáncer. Estas son indicaciones para la colecistectomía profiláctica. Acá también tienen que ver ustedes, hacerle una colecistectomía profiláctica es cuando hay presencia de pólipos vesicular. Entonces, por ejemplo, para que tengan idea, alumnos, si nosotros realizamos la ecografía y nos mandan, obviamente, el radiólogo nos dice, no, ahí sí hay cálculos, pero además hay unas
se puede decir, crecimientos, ¿no?, de la pared que van a formar pólipos. Y estos pólipos obviamente tenemos que saber ustedes alumnos, y esto es lo más importante, que si estos pólipos alcanzan un tamaño mayor de 10 milímetros, inmediatamente tiene que operarse al paciente. Inmediatamente tiene que operarse al paciente. Entonces, mayor de un centímetro. Pero si nosotros encontramos en la ecografía, nos dicen de 4 o 3 milímetros, ¿no?, le hacemos un control cada 6 meses o cada año para ver cómo sigue, obviamente, el crecimiento del popo o no crece. Si crece, también de igual manera, lo mejor es que se opere. Acá vamos a ver en la colestitis aguda, ¿no?, que el tratamiento quirúrgico más antibiótico terapia, que es lo más certero, ¿no? ¿Y qué utilizamos? Cefalosporina de segunda, tercera generación. También podemos utilizar la fluoroquinolonas más el metronidazol. O también realizamos una colecistectomía laparoscópica precoz, ¿no?, después de las 48 a 96 horas. Acá en la coledocolitiasis, esta tracción de los cálculos previo a la cirugía, ¿no?, la coledocolitiasis más la colelitiasis, tenemos que realizar obviamente la operación de la RCP y hacerle la colecistectomía. Durante la cirugía, siempre, alumnos, se tiene que realizar una colangografía intraoperatoria. Es decir, que si el médico que ha operado la vesícula tiene la alta sospecha o la alta probabilidad de que se ha podido migrar durante la operación un cálculo, tienen que hacer sí o sí una colangiografía intraoperatoria. ¿Para qué? Para determinar o solucionar el caso justamente del cálculo. Pero si el médico que diga no realiza esta colangiografía intraoperatoria, está cometiendo una negligencia. ¿Por qué? Porque no ha revisado la vía biliar. Entonces, por eso es muy importante, alumnos, de que el cirujano realice este examen, que nos va a determinar que cuando salga de la operación no va a tener ningún tipo de complicaciones. Acá también vamos a ver coledocolitiasis sin vesícula biliar, es decir, realizamos la RCP. Si no se cuenta con CEPRE o presenta contraindicaciones de cirugía laparoscópica, realizamos una colecistectomía intraoperatoria. ¿Me están escuchando alumnos, no? Sí, doctor. Sí. Ya. Acá vamos a ver otro término que es muy importante, que tienen que saber, es cuando hay una colangitis aguda. ¿No? Colangitis aguda. Tenemos que realizar medidas de soporte general, un soporte cardiovascular, hidroelectrolítico. También tenemos que mantener siempre la medida de soporte sobre el ácido base. El tratamiento, siempre realizar tratamiento con antibiótico endovenoso. Acá utilizamos la ampicilina, la gentamicina o el metronidazol, o también podemos utilizar también el ciprofloxacino. Generalmente vamos a realizar un drenaje de la vía biliar, ¿no?, las primeras 72 horas. ¿No? Podemos realizar ¿qué cosa? La RCP o cirugía abierta. Si no es posible extraer los cálculos en una primera oportunidad, ponerle ¿qué cosa? Una sonda nasobiliar o una prótesis biliar mediante la RCP para drenar la vía biliar. Eso sería todo con respecto a lo que es la patología biliar, alumnos. Entonces, esto es sobre lo que es la respectiva clase. Entonces, mañana, el lunes, ya